así de rápido. Este es el motor eléctrico. Pero ¿por qué no me dicen que tenemos que grabar? Ya sabes que las evidencias ante todo, ¿no? Bueno, entonces, este es el tanque, el motor, el compresor, un manifold. Ya te explico qué es el manifold. Y aquí arriba tenemos un presostato, el acumulador hidroneumático, válvulas y el elemento de trabajo. Que puede ser también igual un motor neumático. ¿Sí se alcanza a ver todo el diagrama? ¿Sí se alcanza a ver todo el diagrama? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, el aire va a entrar por este... Sí, ok. Entonces, el aire va a entrar por este lado. Díganme, ¿el aire tiene toda la limpieza posible, la del ambiente? ¿Sí? ¿El aire viene limpio? ¿Viene sin humedad? ¿Viene sin imecas? No. No, viene con una serie de componentes en los cuales pues perjudican a todo nuestro sistema. Sin embargo, el compresor no tiene esa capacidad de limpiar, de filtrar en un momento dado toda esta cantidad de partículas que contiene el aire, inclusive hasta gases, ¿sí? Entonces, de tal forma de que él nomás se va a encargar de, por medio de unos pistones, subir y bajar y hacer la compresión en las diferentes zonas de entrada y salida para ir alternando la velocidad del flujo, la presión y el volumen. Entonces, todo esto lo va a almacenar en un tanque. Este tanque va aumentando la presión, ¿sí? De tal forma de que ya va a llegar hasta cierta presión cuando el presostato abre unos pequeños contactores por dentro y hace que esta corriente eléctrica ya no pase directamente al motor y es por eso que se apaga. En cuanto deje de bajar su presión entonces la membrana, que es un transductor, entonces ¿qué hace? Baja nuevamente y hace el contacto y vuelve a prender ¿cómo se llama? El presostato, manda la señal nuevamente al motor y empieza a generar nuevamente la presión. Bueno, pero por otro lado, este manifold, aquí le falta, les digo que no estoy poniendo todos los detalles, pero sin embargo tenemos un manómetro y por este lado otro manómetro, ¿sí? Entonces la idea es que esta presión va a llegar directamente a un acumulador. Este acumulador lo que hace es que la palabra lo está diciendo, está acumulando cierta presión, pero es hidroneumático. ¿Esto qué significa? Que por arriba hay una pequeña membrana, pulmón, vejiga, le llaman de diferentes nombres para poder mantener un gas inerte. Este gas inerte puede ser nitrógeno o otro tipo de gas, en el cual va a reaccionar inversamente proporcional a la presión inicial. Esto significa que cuando viene una presión determinada y es alta, la vejiga se comprime. Entonces, mantiene una presión equilibrada para que el otro manómetro trabaje de diferente forma, pero va manteniendo la presión. Si la presión es muy baja, la vejiga se hincha y entonces aumenta la presión internamente y aumentas la presión por fuera. Entonces, está siempre jugando esta vejiga, pero también la presión está variando. ¿Ok? Y al final de cuentas tú ya tienes una presión ya calibrada. Va hacia el proceso, hacia otro proceso, ¿sí? Y por este lado tenemos válvulas en las cuales nos va a dar la orientación de caudal y presión principalmente.
Y hay otra serie de válvulas que nos van a indicar la velocidad y el tiempo relacionados entre sí para que este elemento de trabajo, que es un cilindro, ya sea de simple efecto, de doble efecto, con vástago, sin vástago, hay una infinidad de tipo de cilindros. ¿Sí se está oyendo? Sí, Sí, profe, sin profesor. problema. Ok. Sí, profe. Sí, interrúmpame cuando no se entienda. Ya voy a terminar. Cuando no se entienda y me dejen así hablando mucho porque no sé si me estén oyendo. Entonces, cuando este elemento de trabajo ya esté haciendo la función de vaivén, entonces la idea es de que este aire, cuando está aquí en esta cámara posterior, pues se libera hacia el exterior. Hay otro tipo de sistemas que pueden ser coalescencias, en donde este aire ya no lo avientan hacia la atmósfera, sino lo regresan. ¿Esto con qué finalidad? Para que filtre nuevamente ese pequeño aire viciado que llegó y nuevamente se lo llevan hasta el tanque, ¿sí? Y otra vez hace como que un sistema de lazo cerrado. ¿Para qué es esto? Para poder mandar una nueva presión, perdón, un nuevo aire, pero con una mejor limpieza. Entonces no se está perdiendo o se está aprovechando la mayor cantidad de aire. ¿Okay? Y con eso mantienes que tu motor pues siempre esté más bien trabajando un cierto tiempo y en reposo. Trabaja, reposo. ¿Okay? Y si no tuviéramos esta retroalimentación, pues lógicamente que el motor está bajando 4 horas, después ya se descansa media hora y otra vez se enfriega loca. ¿Sí? Eso significa de que no hay retroalimentación. ¿Okay? Pero ya son para sistemas un poco más complejos, que necesitan una mejor calidad de aire y además la facultad que tienen las empresas de el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque estos sistemas son demasiado caros. ¿Sí? Hay unos de carbón activado, de ultravioleta, intercambiadores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no vamos a llegar a esta parte, nomás les estoy haciendo el comentario de que sí hay todavía muchos elementos para poder conocer lo que es todo un sistema neumático. ¿Dónde entra la parte electroneumática? Bueno, la parte electroneumática parte del motor, ¿sí? Y principalmente las válvulas. En este caso, las válvulas son aquellas las que nos van a dar el mando, el control y la posición de los elementos finales de trabajo. ¿Sí? Entonces, estas válvulas va a ser nuestro pan de cada día más adelante. ¿Sí? Ahora, me voy a ir regresando. Para poder saber el funcionamiento y la operación de cómo el aire está entrando a nuestro sistema, con qué calidad, con qué humedad y partículas están entrando, tenemos que hacer como que un análisis previo para que poder llegar hasta este elemento. Es por ello que sí necesitamos de fórmulas para poder saber este comportamiento de presión de entrada y, al menos por aquí, presión de salida. Entonces, para eso vamos a ocupar diferentes fórmulas que son las que ya les enseñé principalmente, ¿sí? Que son caudal, peso específico y vamos a ver lo que es el número de Reynolds para ver otro tipo de comportamiento y después nos vamos a una más grande que es la de Bernoulli, con pérdidas primarias y pérdidas secundarias, ¿sí? Y por último, vamos a ver lo que es fricción. Fricción es aquel elemento donde el flujo va a pasar a través de una cierta distancia, pero hay una rugosidad interna del ducto. Esto significa que hay valles y crestas dentro del mismo y se provocan turbulencias internas. De tal forma que tanta es esa turbulencia que provoca fricción. Y fricción es temperatura. La temperatura va directamente hacia el cambio de las partes físico-mecánicas de lo que es la densidad como la viscosidad. Por eso hay que tener mucho cuidado en la parte de la temperatura. Normalmente, estos pistones de alta y baja presión
siempre están en movimiento alterno, pero con demasiada fricción entre ellas. Entonces, ¿qué va a suceder cuando esta temperatura va a aumentar? Pues lógicamente que aquí se tienen unas tuberías con estas pequeñas rayitas, pero se llaman disipadores. Esto lo hacen con la finalidad de que su densidad como su viscosidad sean constantes. Por lógica, la temperatura también va a ser constante. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No, profe, de mi parte no. Ok. Bueno, entonces vamos a recapitular lo que vimos en la clase pasada, pero vamos a hacerlo mejor por medio de un problema un poco más extenso y conocerlo. ¿Ok? Y antes de eso, pues entonces les muestro el comportamiento de un flujo a través de un ducto. Y para eso les dejé que investigaran los tres tipos de flujo. ¿Me lo pueden decir cuáles son? Laminar, de transición y turbulento. Ok, pero esos son los nombres. Ahora, ¿qué significa cada uno de ellos? ¿En dónde lo vemos o cómo lo podemos visualizar y entender? El laminar, ¿qué comportamiento tiene dentro de ese régimen? Es por las Es un líneas de flujo, fluido, ¿no? ajá, Ay, es un perdón, fluido se cruzó. ordenado, ¿no? A ver, otra vez. Es un fluido ordenado. Ajá, O ¿qué sea, está más? estable. Díganmelo con un poquito más de léxico. Ya tenemos ya un nivel más académico, entonces podemos hablar un poquito más de la parte de, no nomás con dos o tres palabritas, ¿sí? Un poquito más técnicamente. O sea, que se mueve en láminas paralelas. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más, jóvenes? Bueno, nos comentaban en otras como materias que el flujo laminar tiene como más fricción por el comportamiento que tiene dentro de una tubería, ya que como no se está moviendo tanto, más cantidad de agua tiene fricción con las caras de la tubería interna. Ok, nomás ahí un comentario. No se provoca tanta fricción. Aquí no sé si estemos un poquito mal, pero la fricción es al revés. Ahí es donde tienes menor fricción. Por el mismo movimiento que van las fibras, prácticamente van en esto, ¿sí? Si la tubería va recta, va así. Pero si hay cambios de dirección, pero cuando las curvas son amplias, entonces, pues siguen siendo esto, ¿sí? Aunque tenga varias curvas, pero va con baja velocidad, baja presión, entonces no se provoca tanta fricción. Conforme van aumentando esa velocidad y va pasando de un régimen a otro, entonces, ¿qué pasa en las fibras? Empiezan a hacer este movimiento, poco a poco. Pero estamos hablando de lapsos muy pequeños, unos tiempos muy pequeños. ¿Y qué pasa con la fricción? Va a empezar a aumentar. Sí tenemos en el flujo laminar fricción, pero muy baja. Y ya conforme va aumentando la velocidad, estas fibras se van entrecruzando. Entonces, esta etapa se llama transición. Pero cuando ya aumenta más la velocidad por razones de diámetros, rugosidad interna, cambios de dirección brusco y una serie de elementos, entonces, ¿qué va a suceder? Estos chocan inmediatamente. ¿Y hacen qué? Turbulencia. Por lo tanto, la fricción va a aumentar y se va a disparar. ¿Ok? Nomás para cambiar un poquito el concepto de esa parte. Ok, entonces, si tenemos un flujo laminar, entonces va a generar un gradiente de velocidad un poco largo, ¿sí? Ya que se tiene mayor, no sé, compañera, si por ahí estamos en esa situación, tenemos un área de contacto mayor, ¿sí? Con una velocidad relativamente baja y con una fricción también relativamente baja.
¿Sí? Entonces nos genera un número de Reynolds relativamente de 2000. Algunos autores lo manejan como 2100, 2200, etc. Entonces no hay un parámetro exacto que te diga 2001, 2201 ya es después del laminar. ¿Ok? Entonces no hay parámetros así muy exactos y todo es debido al tipo de flujo que vamos a manejar. Entonces tenemos que el caudal al pasar de un lugar a otro nos va a generar este gradiente de velocidad y le vamos a llamar flujo laminar. Díganme cómo funciona el siguiente flujo. ¿Cómo se llama? ¿De transición? Ok. ¿Y ese qué función hace? ¿Dónde lo vemos? ¿Qué repercusión hace? Es como el instante en el que las líneas de flujo se distorsionan para pasar al flujo turbulento. Uh-huh. Ok. ¿Tiene una consecuencia en velocidad? Sí. ¿Tiene consecuencia de que la fricción tenga? Claro. Pero no hay un Reynolds que nos genere, que diga de tal a tal número es igual a transición. Puede ser tan corto o demasiado largo o pegado sus números que confunde en un momento dado de que sea laminar o transición. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo que tenga un parámetro determinado. ¿Cómo? Entre 2000 y 4000. Pero recuerden que esos van a estar variando demasiado, ¿sí? Y eso se debe a que las fibras empiezan poco a poco a pegarse entre ellas, ¿sí? Pero estoy hablando de una distancia muy corta. Ahorita voy a hacer un ejemplo muy clásico en casa. Bueno, entonces de un régimen a otro, como sus velocidades van a ir cambiando, entonces va a generar otro gradiente de velocidad, pero más chato, ¿sí? De tal forma que esta va a aumentar su velocidad drásticamente, por lo tanto, su fricción va a aumentar. Y ahora sí, podemos visualizar un poco más lo que es el número de Reynolds. Este número de Reynolds, ¿a qué es igual? Aproximadamente. Es mayor a 4000. Así es. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño detalle. Voy a ver aquí. Un poco chueco, pero ahí está. Entonces, esta línea viene siendo lo que es la base. Estoy exagerando la parte del espesor. Este es un pequeño corte. Y lo vamos a visualizar de que esta distancia viene siendo lo que es el espesor. Y por este lado, más corta esta, se generan lo que son valles. Y por este lado generamos crestas. ¿Ok? Entonces, la cota que se tiene aquí es E. E es la rugosidad del material. Y esto depende si es hidráulicamente liso, es decir, que no tenga impurezas, que sea limpio y que sea higiénico. Entonces, esas características, ¿quién nos lo da? El PVC, el vidrio y el acero inoxidable. A partir de ahí
bajan a otro tipo de calidades como el cobre, el bronce, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a esta parte de valles y crestas, ¿qué está sucediendo? De esta parte estoy hablando microscópicamente. ¿Sí? Entonces, las líneas de flujo que pasan de forma laminar, pues no tiene problemas porque sus velocidades son constantes. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a aumentar esa velocidad? Pues todas empiezan como que a moverse de forma un poco más extraña. Pero aquí ya cambió su dirección. ¿Por qué? Porque las fibras que estaban aquí empiezan a hacer esto. ¿Qué se genera? Turbulencia. ¿Sí? Y esa turbulencia viene siendo una oposición al movimiento, generando fricción, generando pérdidas de energía o que tu número de reinos también va a ser alterado. ¿Sí? Entonces, para eso, pues vamos a calcular lo que es la fricción. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien, profesor. Todo Todo bien, bien, profe. Todo Ok. bien, profe. Sí. Voy a hacer un diagramita muy rápido para entender ahora la fórmula. No sé si esta ya la hayan visto, este diagramita. ¿Sí se ve de este lado? Porque como yo no lo puedo ver, no sé si sí lo tengo, pero una pantallita muy pequeña, entonces no percibo si se está viendo bien o completo. Sí, profe, sí se distingue. Este se llama plano de referencia. Ya lo van apuntando porque voy a borrar y voy a poner una fórmula muy grande. Sí, profe. Entonces, este plano de referencia me va a servir para visualizar lo que son las diferentes cargas que hay dentro de un sistema. Y por este lado también tenemos unas cotas que nos van a visualizar las diferentes cargas de esta fórmula. Entonces, tenemos esto que es una sección 1, de este lado una sección 2, y esa se llama principio de Bernoulli. ¿Okay? Entonces, se tiene lo que es un flujo y una cierta velocidad. Y a partir de ahí, entonces las cotas serían que por este lado tenemos una carga de altura, ¿sí? O equipotencial. Estoy hablando de la sección 1. Entonces, por este lado, yo tengo una carga de presión. Estas formulitas las voy a poner acá para definir quiénes son cada una de ellas. ¿Sí? Todo esto es para la sección 1. Y por este lado tenemos una carga de presión 2 que ya aumentó su característica de comportamiento. Por este lado tenemos la otra velocidad de carga y por este lado la altura. Entonces, sumando y viendo todo el movimiento de flujo que pasa de una sección a otra,
se va a generar una caída de presión, perdón, una caída de energía o pérdidas de energía. ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Sí, ok. Para los que no habían visto nada de esto, preguntas, dudas. Voy muy No, rápido. profe. ¿No hay Todo dudas? está en orden. Ok, bueno. Entonces todas estas ahorita las voy a desglosar allá y vamos a definir cada una de ellas y luego les digo qué significa cada una de ellas. Entonces voy a sustituir lo que son las cargas primero. Y si las van copiando, por favor. ¿Sí se ve bien o lo hago más grande? Sí, profesor, se ve bien. Sí, ok. Sí, se ve bien. Sí. Soplo porque luego hago manchadero cuando se llega a borrar. No es que pues me esté por acá, ¿eh? Lo que pasa es que tiene alcohol etílico. Entonces, cuando uno está escribiendo, ves que se evapora, tú puedes hacer esto. También no se evapora y mira. Eso es lo que sucede, por eso le soplo. No es porque no absorbo. Muchos compañeros me estaban comentando que se ocupaba la pizarra. Entonces, ahorita para mí es más práctico esto, muy rápido, que en la máquina hacer todo esto, ¿sí? Ya lo puedo ya mantener, o lo puedo yo ya nomás copiar y pegar. Pero a mí me interesa más la parte manual para que ustedes también lo vayan haciendo. Por si no, de lo contrario, nomás lo ven, pero no se analiza, no se comprende mejor. Siempre la parte manual es muy, se aprovecha mejor. Y máxime que más adelante vamos a hacer diagramas, en donde vamos a ver pues, diferentes formas de cómo hacer válvulas de este tipo. Y luego todavía si le metemos este control electroneumático y todavía si estamos haciendo las pequeñas presiones y entradas y salidas de tuberías o conexiones, se nos va a complicar esto, porque si no, del contrario, yo les digo, bajen de internet todos los símbolos y ya, todos felices, todos contentos. Entonces, no hay como hacerlo para que ustedes ya cuando estén en la industria puedan leer rápidamente qué significa cada diagrama, cómo lo están visualizando. Bueno, a eso voy, ¿eh? Y no me estoy negando a que no vea lo de la pizarra, sino como que es más práctico en esta parte. Y otro comentario me había dicho uno de sus compañeros que ocupara otro tipo de software para hacer lo que es también la pizarra. También se puede hacer. O sea, poco a poco vamos a ir haciendo ciertos cambios con la finalidad de que pues seamos más dinámicos en la clase, ¿no? Pero me van diciendo si vamos bien, si vamos muy rápido, si se va entendiendo, etcétera, etcétera. Por eso no me dejen avanzar. De hecho, profe, se ve un poquito... ¿Se puede subir su cámara? No se ve todo. Pero es por posición, ¿verdad? Uh-huh. Ok.
Como no la veo. Ahí, Ok. bueno, un poquito más abajo de nuevo. Ahí, bueno, ya se fue mucho. Ahí. No, un poquito de nuevo arriba. Muy poco. Ahí. Ahí. Y hacia la derecha sería. Un poco más, un poco más. Ustedes me dicen, ¿eh? Yo no veo. Un poco más. Ahí está bien. Ahí está bien. Gracias. Se han vuelto, Chihuahua. Todo lo que hice ahorita aquí, lo repiten de este lado. Tenemos para no llenarles mucho de letras. La que sí van a poner va a ser esta. Aquí también en esta fórmula estamos viendo lo que es el comportamiento de los flujos ideales. Profe, ¿no faltó en su fórmula en la parte, en la sección 2, la velocidad 2 al cuadrado? Ah, sí, perdón. Sí, entonces sí están atentos. Una pregunta. Normalmente para Bernoulli se utiliza la densidad por la gravedad, así como lo tiene en la carga de presión, o se utiliza el peso específico, profe. ¿Por qué de las dos? Pero, Esto lo hacen para que ser más analítico y el otro es más práctico porque dices, bueno, ya para qué hago operaciones si tengo únicamente el peso específico. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejercicio en donde tú vas a decidir calcular primero el peso, la densidad y luego la multiplico por el peso, por la aceleración. Pero dices, bueno, ¿para qué hago esas dos operaciones si ya tengo el peso específico? Pero más adelante, en el número de Reynolds, nos van a pedir la densidad. Entonces tú dices, ¿no? ¿En qué momento la puedo ocupar la densidad? Pues en el número de Reynolds. Aquí no, porque aquí yo puedo ocupar lo que es el peso específico. Entonces, sí es válido. ok, gracias. Uh-huh. ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien.
Ustedes me dicen cuando empiece a definir cada una de ellas. Ya, profe. ¿Está? Ok, entonces, la primera ecuación, de forma muy rápida, es cuando tenemos sistemas en los cuales no hay pérdidas y que no hay varios cambios de dirección en nuestro sistema, tanto de diámetros como en posición, prácticamente como que si fuera un sistema ideal. Aquí no hay nada ideal, ¿sí? Porque si no, de lo contrario, pues estaríamos trabajando en una distancia tan corta que no se presentan esas pérdidas. Entonces, para que un sistema pueda trabajar de forma un poco más, con mayor precisión en el sistema, pues tenemos varios cambios de posición, dirección, velocidades, e intervienen inclusive vibración, temperatura, golpes, impactos que pueden suceder dentro del mismo sistema por razones naturales del mismo proceso productivo. Entonces, ¿qué vamos a ir considerando? Para la segunda fórmula, nos dice que esta ecuación va a considerar algunos elementos que nos van a corregir estas velocidades o estas cargas. ¿Por qué? Porque si lo calculamos directamente, entonces estamos perdiendo de vista la parte de fricción, la parte de comportamiento del mismo proceso o que cómo está